minha teve o ibetuga suka ela leva pea se amanhã eu vou dar e 2020 digo para muito um dia ainda uma minha 60% que aricou a tuga suka a ver tem eu assumo um becuiva pea ver tu sabe de uma hina penha nembo hasipar ya se goza allá minha não nem becui a venha de já recolhe de pobre eu tem pumbiri onde Hawaii são minhas primeiras pumbiri terapia personal claro como minha pues a caña de mi va y por una vez a pegar que tu haña no está anga que tu haña que Facebook Twitter que tu haña la caña angaba vende y niña de peor que pasa en pila radioactiva a pegar un bajo caña de le voy a estar sobre cosa para ir di are con abrir con eso ari y de que no hay yo que heavy se ve que harvia mointe me sahari sabe antes ellos sarayan van a yo de piari anga gigante me sahari y are cosas se lleve hoy ni mojado asuña de ya supermercado está llena de ya jaja ya YouTube tem artigo abre mi igual ambao mia y que hoy amue repiveva aí está e a repiveva mi e viru estava bem a quaco ainda repiva pea embolia rua bem a bebê a ver um bebinha deve ainda repiva minha minha rami com Hawaii onde já agrotóxico ambao mia de curua a bebê maoi de que tem caruga bebê minha pa minha diga tu minha reprimenda a pesar de não ter perdido a rama em restante da pisar ara o ainda batei que aí já hoje ela de jurubir que ainda tinha nem boa assim agora anga abenha meu tão ativo tem já ao arroz que tem a pepe tem a 1 de março se a estamos MP ensaiar que tu vês aí 1 de março com a ver o ração mi baiu a motimbo hina ape pueblo já vai timba em ape a nyandenya mingia e nyandere de pueblo ape nyane mo hasia este creimba ella recoña de peñandere ko ha peñane mo hasia ape timba mo be usar be mi nyande kuira ko ame te ka uire minha da hasia pesa pesante a kuira ensain recoebe on singo ha kuira be recohawi hoje aonde enderecer onde por um hacker assim a mim base com a enderecer da e o nyandere quase ter e a nyandere tem tisiri hamba tisiri de já sube para o duca e nyandere sabe anda nyandere que tu tem a pouco indígena vai o assunto já foi nyandere agora usa com termina o mano amba EPGT onyanduve nyande ape ya ni ko ya ita ya e wa uta nyande pilha ta anga bewe katu mi ba o mombu ki we nyande ko se ha eu pensa bem essa capula ve pe wala ni me ha mo be a heta mi benda bitebe la se yo pa vetia katu be sa havi bo mi mio ni pe imbo e haobe o we koa tem um para castelhano perdone esta vez hoy venda bitebe abrimos de para primera guarani me teve veo mi mitad a mitad o hoy hoga pedi pouco guarani me a que o go ave o hindu a onde pro be castelhano assim sube e betimba e kuriangete kohano hara kaparena yande pe mando aña deve tinha caído cuia para que te la muito pe ministério gonia hadigo o essa cabe timba anga huwa pe nyanya sang jo de juta heta ha mindo ni do hai ko aiva anu moni ko aiva pe o cara outro de 15 e 17%. A minha dele será amanhã de tanto se coisa é ser humana o que tem 40% me tá fechar e nem handu me
pepe y lápiz buquiva. Y lápiz buquiva. Si ese lápiz buquiva resolvente en la PN. A o miare igual ni de que corretar e se agora bichanya meretama. A pear é nyandenda iku nyenye boca tu piri ananya boe hanga mi o uambo e hao pe mia anyo mi nyambo e hanga. Nyandenya bo e ana mi o bita hoe bai. Mi tando o uambo e hao pe hetaga e comia reba. Mi tando su no uambo e hao pe hetaga e comia reba. Ai a vesa e nyandenya me go ave nyandero ai me timba que a punha tave o de essa retave a na como biria a betanga biria ya lo vai que va pues ni me bebe hanya de ya po mi te pero ni go ave y un día la o be tanga biria no debe pero pasa que te a vender eso ni que ni ñaña esa mo que de lo de sirve a be tanga biria a esa e mi te tabisao porque de que se ha yo ka avisaba. Apeabo mitad mitad cama. Si ahora que te hiciera y cuando tú llamas, mitad hija yo veamos a guapuise en 10 años primero se acabe el Rambo. Y cuando esté se mandó a poner a pegar de la a pingo y me tenía Rambo se sabe peculiar a una mujer tenía soca que tú ya si la vio mañana pegar y dice papá yo quiero ese. Aí você jogou, não, você se vai matar, então, que do carro, não, eu quero, esse pedido esse. Me tem que comprar aí, mas não se pode, eu jamás voy a comprar eso. Y si uno me comprar, voy a pedir a los reyes nomás. Los reyes, ¿verdad? Pero él se cuenta como las palabras de la historia de mucha gente, pero acá todos sabemos eso, cómo un medio puede ser tan poderoso y cómo hoy en día los grandes intereses, los poderosos intereses del mundo se manifiestan a través inclusive de dibujos animados. Siempre la excusa fue que los dibujitos son para los niños. Y hoy, ¿cuántos? Del 100% de los dibujitos animados, yo le puedo asegurar que un 75-80% son altamente violentos. Uno de ellos es la famosa serie de Los Simpsons. Está prohibido en varios estados de los Estados Unidos y solamente se muestran algunos estados en horario condicionado para adultos. Hay una violencia verbal, hay una violencia física, de todo un poco, ¿verdad? Y entonces, la cuestión, cuando hablamos nosotros, y acá el tema que me había pedido el profesor Felipe tiene que ver con el idioma y particularmente el idioma para su implicancia en la educación. El idioma tiene que ser un vehículo que ayude a humanizar a la gente, a un mundo deshumanizado, humanizar. Ñañe eponaña de la bichabe, ñañe esupe, uñana en ninguna moguaisa, a niña de la bichande de arores, a niña ni taifuera de ñamondi jamuaisa, de por una temporada, de ñañe en via pobre. A pea de guaraní no se pone a ñañe, castellano de najani. A pea de castellano esa pe con ambiente, esa va, sea éramos castellano de a que logramos que imbate. Nemo aku da gerure por ambaiva, namo yo acuíramos de ser guaraní. Sea éramos castellano de vení, que era por andamos ven, que era venga. Yo te digo, niña, que usted vendría a prevenir año, y venina, na, de guaraní, eyuna. Eyuna te iba a ver, eyuna, que año a curar un militaire, eyuna. Hay que tú ves a de mungele, eso es eyumi. En Boyoapu, eso es eyumina, mina. Hay que tú veas ahí de eyumi que na. A ver ahí de eyumi que na y catuno. Acá oye, voy a dar un por favor, voy a ahora mismo. Es imposible escuchar a un paraguayo, a una persona que vive acá, a un olero, padre de familia, a lo mejor hasta analfabeto, que pueda agredir con la palabra. La palabra guaraní es una palabra que expresa amor, que expresa fraternidad, que expresa solidaridad. El angá.
o uanga, doi koayenga kula japoa, ianga no isi anga, oye ya oporo yukanga, anga ya, yo nunca se llegaría muy bajo, oporo yukanga. Eso se llama, es un sentido pietativo, expresa un profundo sentido de conmiseración, una profunda condición humana. Y el guaraní nos ayuda en ese sentido a mantener ese factor de principios de identidad con estos elementos humanistas. Nosotros acabamos de hacer algo y me llamó la atención. Aunque acá hoy usamos mesas, si ustedes pueden visitar una comunidad indígena, acuerdan cuando arriba a ver Fernando Jojogabe, humildemente jugaba Jojogabe, a pequeño guatilleta, con a peña moyo pues a mañana en Viapo. Acuerdan que no te llevan un guate paiteje, a caro paitoño diepa. A por un moyo poije. En Bria, tiene a peteime, jetabea o asaja pisabe. Ape okaruta okaru paiteji pues no mo hemba anda haiko verua hetabe okaru hama peabe nyande jaure ko te ikon itebe boyo iko abe je poco a que tengo je poco a con itebe domingo mira mo je en boa sandra bisabe tembiku de japoa a boa sainde. Pero eso no viene precisamente de una tradición europea, es una parte de una tradición absolutamente nativa indígena y que nos muestra ese valor que en este caso tiene el gesto, y el gesto que es una forma de comunicar. Por algo le estoy dando. Y mira, pisar. De se esta primera vez en cato tema da ustedes estado como a un grimie, un buete también. Andemos le vamos a también a jugar así, no ni en ajá, que Perú veja a Yupila taxi veja la taxita donde tenía aparte, tenía habitáculos de hierro. A entendemos a Sachuela, se va a poner aves, a ver, tan niña que rendija, a ver, vamos a Sachuela pasaje la boba de cobrar. Hace años en día que dice, señor, se nota que usted no es peruano. ¿De dónde es ese? ¿De Paraguay eso? Le cuento que acá el pasajero tiene prohibido hablar con el conductor. Aquí en tiempo de cosa, a ver, llegó a ver. A moja dice tanto a pagar ciudad eso en muchas partes, ese sentido de violencia, porque es una manera de violentar las relaciones, las interrelaciones, las relaciones interpersonales. Y nosotros acá todavía tenemos ese gesto cordial que, por ejemplo, muchos pueden cuestionar, pero muchísima gente puede cuestionar, por ejemplo, el valor de ustedes. Muchos dicen un distractor. Añadimos a la pala tereré. Gente no va a poder tererente. Pero yo les puedo asegurar que no existe un momento más sociable donde la gente se sienta plácidamente y habla de cualquier disparate. Pero es a ocula tereré. Allá. Y el momento en que la gente se manifiesta espontánea. A mí ustedes decíamos facultad de Ciencias Exactas y Naturales de San Lorenzo. A ver, yo a mí veo un vapo, a mí voy a pojara. Las 6 de la mañana en el programa, a ver, para qué en el programa yo me parece por a ver las 9, oye, yo te voy a dejar. Así mando años pues ya la gente me espera a ese su escuela, va a tener COVID, decimos, hay un delegado ya, y por nada, ni aguantar, ni enredar, más piña bobadita, ni nadie esperanza de agravar su espera, día por día. A pegar las haces, a pegar te vuelta por la nube de me dejan para que te cubra la lente que es. A mañana ponerse más por la confianza, y se mana para llegar a otra cosa. Y ya el conte caca no cuando me muere. Y ya el conte caca cuando me muere. How puca una nota. Hace algo que hace algo puca para de verdad. Dijo todo. Lo dijo pero con todo el sentimiento. Ese Iyargel con Tecacá le salió con elegancia. Quedó espectacular. Pero vino la carcajada después, que no había un tipo más relajado, más contento que él en ese momento.
¿Y qué es lo que uno busca al final? Uno busca el bienestar. Que si ustedes traducen, es estar bien. ¿Quién no quiere estar bien? En el mundo que vivimos hoy no tenemos tiempo para estar bien. Y podemos estar bien a veces con una expresión como esta, una palabra, un gesto, un acto de comunicación. Pero ese acto de comunicación entre nosotros siempre más guaraní que castellano. A eso es lo que quiero llegar. Y por más que a veces la gente tiene un prejuicio hacia el guaraní porque dice, no sea el castellano, yo para mí, de la guaraní, mi profesor te oí, a mí es así te digo la guaraní, viene jamás. Lo puede decir en guaraní y castellano. Pero la cuestión es que hay un prejuicio tan fuerte hacia el guaraní que ese prejuicio nosotros no lo aplicamos al castellano. Porque si nosotros nos damos cuenta cómo hablamos el castellano, yo les aseguro que es peor que el guaraní. A mí me dice, a Bertio a grabar en plena, allí en el campo, solo recorrer, a veces hablando con la gente, escuchando, solo a veces. Uno me dice un día que hora que tenés inabó, que hora pio tenés inabó profesor. A castellano no hay nada. Un ratito antes yo le pregunté qué idioma habla y hablo bien castellano. A ese que hora pio tenés inabó profesor. Pio guaraní tenés, en todo caso era así, tenés ese. Hina, vos, ni siquiera fue vos nomás. Profesor. Pero él está seguro que habla castellano, ¿verdad? El otro le dice, yo ni uno sabía lo. Y el que está enfrente le responde, y yo también. Y vos lo, y yo también. A castellano la nene es ajena, ¿Quién, acá si alguien entre ustedes me dice, nunca yo me voy a la luna y nunca más vuelvo? ¿Quién acá en esta sala de clase hoy nos dijo un poco, o un poco? Vení un poco. Llevarle un poco a tu mamá, contarle un poco, traerle un poco, llevarle un poco. Un poco. Claro, en un poco, va a ser que dejarla un poco entero. Depende de la aplicación. Va a ser que la venina un poco de habitar también muy bien. Pero todos sabemos en paraguayo que un poco significa en realidad venir todo. Pero decimos un poco. Y llevarle un poco no es llevarle un poco, es llevarle todo. Pero vayan de mí de la yeguada, ya. Entonces, resulta que cuando hablamos, allí es donde quiero estacionar la cuestión. Cuando hablamos un castellano tan particular que solamente nosotros acá podemos entender. A veces viene un extranjero y se asombra, y un caso que yo nunca olvido es el famoso tema de psique. Vino psique, le dijo psique, le contó psique, le llevó psique, es la psique. Así hagamos bebé silla, a pejezata de teña picaranga. Hagamos bebé caballo, llevemos de privabe, pejezama bien picuame de caballo, pejezata de caballuranga. Hagamos bebé calle, a pejezata de calluranga. ¿Sabes? Y me acuerdo, o sea, hagamos bebé psique, la pejezamos ahí, ¿no? Va a ver, ¿qué grande pejezamos? Pero todos tenemos que decir psique. Y si ustedes me dicen de dónde, por qué, y psique viene del guaraní catú. Vino psique o ucatú. O Guerajacatú llevó psique, o Mombeucatú contó psique, e Icatú dijo psique. Psique es una traducción del guaraní catú al castellano. Que dicho sea de paso, es una marca registrada paraguaya nomás, no está reconocida por el castellano. ¿Cuántos de nosotros cuando habla comúnmente usa el de balde? Me dijo de balde, le llevó de balde, le contó de balde, le pegó de baldeité. Le pegó de baldeité. Castellano me voy en balde voy, pero de balde me voy. Apellamos se moví, va esa acá guaraní, irei se, me dijo de balde. O era jareí, llevó de balde. Hoy no pare y este sube, le pegó de baldeité. ¿Se dan cuenta cómo hay una conciencia de todo el Paraguay que piensa guaraní y dice castellano? Difícilmente por la experiencia que tiene acá el doctor, una mamá que no hace falta tampoco ser muy discriminativo, decíamos, ¿qué campaña uruguaya? Ahí va a poner hospital de clínica, IPS, Cruz Roja, vamos, usted Paraguay, ¿cuántas son las mamás que se acercan y dicen, doctor,
así me voy cambiar. Jamás, suponiendo que la traducción de eso en el vocablo de él sea gastroenteritis, imposible que una mamá para ver llegue al doctor, mi hijo tiene gastroenteritis. La peor cosa porque no es la fin del mundo. Ahora, engañando y para hablar de gastroenteritis, habla de gente que va de cambio y allí, más allá de que él y sus colegas acepten, tienen que saber que la gente va a decir eso. Eso no implica aceptar, la cuestión es entender y una aproximación, ¿verdad? O cuando dice Ibearulú, o Yojeá, o Yeharú, a mí más que una, ñanda Vitepo y Coa, tena, Bogotá, lleguemos la discípula, Erisipela, Quiñe Emenguera, pesa, Erisipela ya. A ver, Erisipela, tena Orsuelo, pero más en Orsuelo. Entonces pide, ¿cómo? Allá. A ver, por el niño, y cuando me va a ver que tico, muy grande de saber, o bien cuando el tema baja de galleta baño, meter mañana y luego deja de una galleta, ya. Oye, ¿cómo? Te diga, yo le digo, y se va a avisar, de Guaraga, y rebelde, delante de todo el pide, por eso. Caña de diga, yo ni mi hija bebe una mata, bebe de jueves en Milán de Sáenz. Tal cual, ya puedo, jaco era misa. Año, pero no la parte ya por la recomendación. Cada yo ni mi abuelo te dejó ahí, de ñeje, a ver, cuidado. ¿Cierto o no? Yo lo único que le puedo decir es que todo eso se dice en guaraní. Los abogados sin guaraní no sirven. Los médicos sin guaraní no sirven. Un hecho digno, un hecho importante, histórico, más allá de que lo que se juzgue sea legal o ilegal, es que los campesinos del Uruguay pidieron que el juicio se les haga guaraní. Por primera vez se mataron y que Oreo ni guaraní me había costado con juicio y con guaraní. Oye, plantaje, al cual se busca la juicio guaraní. ¿Por qué? Porque en la cárcel hay un montón de gente que va a parar a la cárcel por haber dicho lo que no dijo. O sea, si en la Yucay, hablan para que sí, yo maté. Ahora sí no maté. Hay casos documentados de eso. Por haberse hecho la traducción, perdón, en otro sentido que no fue el sentido original. Entonces hoy el que hace de actuario, el secretario en un juzgado, tiene que transcribir lo que él dice en guaraní. Por eso cuando puede hacer castellano, guaraní me hará. A Pepe ahí vas a guaraní. Son procesos que lentamente se dan en este momento a favor de posesionar al guaraní en el lugar que le corresponde junto a las demás lenguas. Hay 6.000 lenguas en el mundo. Yo conté eso acá en la colación, también recuerdo que lo hice en 1 de marzo. 6.000 lenguas en el mundo. Las 6.000 lenguas, la UNESCO dice que la mitad están en peligro de muerte. Y la UNESCO dice que cada 15 días muere un idioma en el mundo. Y entre esas 6.000 lenguas, entre las lenguas vivas, el guaraní, que tiene 10 millones de hablantes en la región, es una lengua fuerte. 900 y un poquitito más de lenguas o idiomas habían en América cuando se produjo la famosa conquista. Hoy no existen más de 200 países, 700 lenguas, 700 culturas, 700 sociedades, pueblos, repúblicas indígenas han desaparecido. Y no han desaparecido por causa natural. Muchos de ellos fueron asesinados, exterminados. Se produjo genocidios. Y lastimosamente acá en el Paraguay hoy tenemos una comunidad que está hacia el norte, en el Chaco, que son llamados comúnmente, genéricamente, chamacocos, y en el último censo ellos fueron solamente 140 personas. A Peñandé, ya lleva páramo, que va a ver que 140 realizados. A mí me llegué a Peñandé, poco y tendrá 140, 10 millones. El guaraní sigue siendo un idioma vivo. Y ese es el idioma que en este caso la mayoría usa. Ustedes lo usan, sus padres lo usan, sus abuelos lo usan, o lo usaron si ya fallecieron. La escritura en las escuelas.
Mana piña ni de puta, tengo pico a por ya hañan de uviñan de roña por ahora ni me llago hasta ya yujuñan de la bisambo de hañan ni ya joven de ahora ni me llamo jefe mitad hoñan de ni idea yo ni ahora ni me llamo voy a contarle castellano. Aña va. A mí no cuando ni en Goa. A pe con la clase a pe viterbi o de la bisambo de a pe no y hanen no me ahora ni me yumine. Ande niña boya en dame a pepe en niña mi jame ni eva ni me obligó a ver mi de espera y sa soy yo ay Perú se la celular el te creo que no pata allá bueno ni me haga que llegue a tomar sabe que castellano hacer la recreo ver pero puedo tener a ver ni eva ni me de partido y mía de eva ni me y que llegue a ver castellano o para clases de historia la mitad de yo voy a ver. Por fin nos para la escuela ya se llegó acá venir y estaba si estoy diciendo que alguien me diga. Ese es el punto en este caso que yo quería señalarle así como muy importante. Cuando hablamos entonces del valor que tiene el idioma, estamos hablando de un vehículo de comunicación. La gente se manifiesta, la gente expresa sus ideales, expresa sus deseos, expresa su historia, expresa su realidad en el idioma